Hola chicos, este día abordaremos una nueva temática relacionada a la sublimación. Sí, a esa que conocemos a través de las tazas personalizadas, las camisetas, los pañuelos, entre otros. Primero, respondamos, ¿qué es la sublimación? Sublimación es el proceso mediante el cual pasamos del estado sólido al gaseoso sin pasar por el estado líquido. Esto se obtiene mediante calor y presión. El proceso inverso se conoce como deposición, o sea que este proceso de transferencia de imágenes recibe su nombre del primer cambio que sucede en el caso de la tinta cuando iniciamos el estampado. Entonces, la tinta que al comenzar el proceso se encuentra seca, sólida y en el papel es sometida a temperaturas superiores a los 180 grados centígrados. Esto convierte la tinta en gas. En este momento, por efecto de la temperatura, la estructura del poliéster, polímero que recubre el material sublimable, se expande y permite el ingreso de la tinta a través de él, ubicándose en el fondo del material sublimable. Esta migración es gracias a la presión que existe entre la tinta y el objeto sublimable. De lo contrario, la tinta se vaporizaría al ambiente y la transferencia no ocurriría. Una vez llegado al tiempo justo para asegurarse que la tinta haya migrado hasta el material sublimable, culmina el proceso y al enfriarse el polímero cierra su estructura y la tinta vuelve al estado sólido, ocurriendo el proceso inverso de la sublimación inicial. De esta manera, la tinta queda encerrada, solidificada dentro de la capa de poliéster, brindándole la resistencia a la intemperie y al lavado, que diferencia a la sublimación de otras técnicas de transferencia de imágenes. De ahí que para que pueda ocurrir la sublimación debe existir en el material sublimable la presencia de una capa de poliéster indispensable para que todo el proceso se realice. En el caso del textil no se necesita de esta capa, pero se tiene que usar telas con un alto contenido de poliéster, superior al 60%, para obtener el mejor de los resultados. En llaveros, rompecabezas y jarras de polímero, al igual que algunos protectores para celulares del mismo material, tampoco necesitan la capa de polímero, ya que el mismo material está hecho con poliéster. La tinta usada es especial. Una tinta dye o pigmentada usada comúnmente para impresiones no sirve para el proceso de sublimación. Tiene que usarse tinta para sublimar, ya que esta está formulada para que pueda soportar el calor, la presión y ser compatible con la mayoría de los recubrimientos de poliéster, telas y polímeros usados con esta técnica. El papel también tiene que ser específico para sublimar y aunque muchos usan papel común, no conocen el porqué del papel de sublimación. Este papel tiene un recubrimiento que le otorga la cualidad fotográfica para el corto periodo que va a ser usado, además de servir dicho recubrimiento como agente antiadherente evitando que ésta se funda con el material sublimable. Este papel está formulado para que conserve la mayor cantidad de tinta en la superficie y absorbe de esta la más mínima cantidad posible, ya que su trabajo realmente es el de soportar la tinta para que se transfiera en su totalidad al material. Un papel normal dista de entregar estas características. Lo sublimado con él no posee calidad fotográfica y tarde o temprano dejará residuos en la transferencia. Pero como mencionaba al inicio, la sublimación no se limita solamente a productos promocionales, por ejemplo. Esta técnica de sublimación va más allá y responde al uso de imágenes de gran calidad y la transferencia adecuada. Recordemos que una imagen de muy baja resolución, evidentemente, una vez se haga la transferencia, será evidente todos los desperfectos con los que la imagen cuenta. La sublimación tal cual se aplica también para impresiones de gran formato. Ojo, hay que aclarar que hablamos de impresiones relativamente grandes.
Ahora hablaremos de la sublimación en súper gran formato. Algo que distingue nuestra época es que los medios publicitarios invaden todo nuestro entorno. Ya resulta difícil salir a la calle, sobre todo en grandes ciudades, y no encontrarse con un anuncio o con publicidad en algunas de sus formas. Esta tendencia se da también debido a la facilidad con que podemos crear imágenes hoy en día. Hace tan solo unos 20 años no era tan fácil encontrarse una taza personalizada para un negocio. Se tenían que diseñar en el proceso mismo de la cerámica, colorearse a mano y hornearse. Imagínense, para poder entregar un material personalizado a sus clientes, el proceso era un poco más complicado. Ahora basta hacer un diseño en la computadora, imprimirlo en un papel transfer y ponerlo 2 minutos en una plancha. Lo mismo ocurre con los grandes anuncios. Las viejas tiendas de rótulos tenían verdaderos artistas trabajando para pintar los rótulos de los comercios que les interesaba que sobresalieran en la calle. La tecnología para este tipo de aplicaciones cambió radicalmente en estos 20 años. Los grandes gráficos entonces hicieron su aparición desde telones de fondos teatrales hasta pancartas publicitarias de gran formato y puestos de ferias comerciales. Muchas de las vibrantes imágenes impresas de hoy en día son el resultado de la transferencia de sublimación de tinte y la sublimación directa, dos tecnologías que han tomado por asalto a la industria de los tejidos. Pensar en grande puede llevar a los diseñadores hacia la sublimación rollo a rollo de gran formato. Un proceso que tiene sus ventajas, pero también algunos conceptos erróneos que debemos aclarar. Hacerlo también permitirá explorar los mercados potenciales a los que este tipo de sublimación puede tener acceso. El primer concepto erróneo de sublimación de rollo a rollo de formato ancho se refiere a la economía relacionada con el proceso. Cuando las personas escuchan las palabras formato ancho, inmediatamente piensan en cientos de miles de dólares invertidos, grandes almacenes y otros problemas a gran escala. Afortunadamente, esto no es realidad. Actualmente se pueden comprar sistemas de impresión para sublimación en formatos súper anchos por precios que no están tan fuera del alcance de muchos diseñadores. Otros costos asociados pueden incluir una prensa de calor de gran formato, aunque a veces no es necesaria para todas las impresiones de formato ancho. Si, si invertir algo de dinero causa incomodidad, otra opción es alquilar el equipo. Muchas compañías que siguen esta modalidad han demostrado que pueden tener buenas utilidades con impresiones por sublimación en gran formato. En términos de potencial de ganancia, la sublimación rollo a rollo también se puede dividir en pagos mensuales y cubrir fácilmente. Por ejemplo, si buscas no solo producir prendas, sino también artículos para el hogar como cortinas de baño, sábanas, mantas, fundas de almohada y artículos similares, necesitarás una máquina que pueda imprimir al menos entre 72 y 128 pulgadas de ancho. También una calandra que pueda tener esa capacidad. El siguiente concepto erróneo cuando se trata de sublimación de formato ancho es el ahorro de costos. La mano de obra es un factor importante en los costos y la mayoría de los productos tienen suficiente margen para manejar los mayores costos de la tinta asociados con una impresora de formato pequeño. Sin embargo, cuando reduce los costos, la perspectiva cambia. Si eres un sublimador de pequeño formato, lo más probable es que pagues más por un cartucho de tinta que por un litro. Una transferencia de sublimación típica utiliza aproximadamente 4.5 mililitros de tinta por metro cuadrado, en comparación con la sublimación de gran formato en las que pagas menos por mililitro de tinta, el costo final es menor por metro cuadrado. También el software entra en un concepto erróneo. Se dice que es difícil de usar.
En este caso, puede decir que si trabajas con el servidor adecuado, la configuración y entrenamiento del software RIP es parte de la inversión de compra. Puedes colocar trabajos en la mayoría de los programas y dejarlos anidar las imágenes para imprimir y optimizar el uso de papel. La mayoría de los programas también tienen una calculadora de costos de trabajo que permite a los sublimadores cotizar de manera más precisa su trabajo. Algunos incluso pueden hacer salida de datos variables, lo que hace que ciertos trabajos como la creación de playeras sean aún más fáciles. Con esto, lo que me interesa es que cada uno de ustedes tenga la posibilidad de entender que la sublimación va más allá de aquella tacita, de aquella camisa, de aquel pedacito de tela. Si nosotros como diseñadores nos interesa comenzar un emprendimiento o por lo menos ofrecerle a nuestros clientes opciones diferentes, la sublimación no está alejada de ser una opción interesante.